Hola mis amigos imaginadores, y también me había demorado con esto, como les digo, tenía mucho trabajo, pero aquí está un cuento de terror que nos envió Bárbara Buosi. Ella también dijo, yo puedo escribir y se dio a la tarea de hacerlo y les cuento que me dejó realmente erizada. Qué cuento tan escalofriante. No sé si por lo dramático del asunto o porque tiene mucho de realidad y me afecta más la realidad que la fantasía. Este es particularmente posible y eso lo hace más espeluznante. Espero que les guste mucho y que no los deje dormir. Entonces vamos a escuchar el cuento de Bárbara. Chao, chao. Las manos de Estefanía. Reto Cuentos de Terror. Por Bárbara Buosi. Desde pequeño le habían dicho que no podía ser tan miedica, que no le gustaría a las niñas si no era valiente y que los niños se reirían de él. Hoy por hoy era adulto y sin embargo no se consideraba un hombre, ya que le habían inculcado que los hombres no tenían miedo y él sí lo tenía. Miedo a fracasar, miedo a perder su trabajo, miedo a que lo dejara su mujer, miedo a no encajar, miedo a no poder pagar la hipoteca y perder su casa, miedo a que le robaran por la calle, y ni hablar del miedo que sentía ante un posible enfrentamiento verbal o físico con algún maleante desconocido. Esos miedos tal vez eran más comunes entre sus conocidos. Sin embargo, él le tenía miedo a un sinfín de cosas, y su mayor miedo era que los demás lo descubrieran. Esa mañana el diario hablaba de una banda de criminales que estaban haciendo estragos en la ciudad. Ya contaban con 4 muertos en los últimos 10 días y otros 2 desaparecidos. La noticia narraba que procedían siempre del mismo modo. Raptaban a la víctima en las cercanías del viejo puente colgante, independientemente del sexo o la edad de la misma. Se mantenía desaparecida por 15 días y al 16º aparecía mutilada y muerta en el fondo del río que corría bajo el puente. No pedían rescate y no parecía haber motivo alguno. Solo con oírlo el vello de los brazos se le erizó. No quería pensar en ello. El hecho de escuchar las noticias era en cierto modo una terapia autoimpuesta para ir superando sus miedos. Por la pantalla del televisor aparecía ahora la presentadora explicando que le faltaban 2 miembros al último cadáver. No lo pudo soportar y apagó el televisor. Un escalofrío recorrió su espalda y tuvo que respirar hondo 3 veces para poder seguir preparándose para su jornada. Comió su tostada con cuidado por miedo a atragantarse de jamón y claras de huevo. Las compraba en botellas, sin yemas, debido a su santofobia. No soportaba el color amarillo. Estaba convencido de que éste le traería alguna enfermedad extraña. Simplemente se cuidaba de cerrar los ojos para orinar para no perder su aceptable salud. Se tomó su complejo de vitamina D, dado que por su tanofobia evitaba al máximo que el sol le rozara la piel, no fuera a desarrollar un cáncer o alguna otra dolencia por culpa de ese astro endemoniado. De modo que se puso su traje oscuro sin botones por culpa de su componofobia, su crema de factor solar 200, sus guantes y sus gafas de sol. No pudo mirar su aspecto debido a que por su eisoptrofobia temía los espejos. A través de ellos sentía que algo o alguien lo observaba. Bajó con cuidado la escalera ya que temía los lugares pequeños, claustrofobia. Fue a su trabajo caminando sin mirar al cielo, uranofobia.
sin mirar a nadie, antropofobia, sin tocar nada, verminofobia. Y de ese modo, con un sinfín de miedos absurdos, seguía su vida poco a poco, no fuera a saltarse alguno de sus rituales y su pánico por algo fuera evidente, echándolo todo a perder. Sin embargo, seguía el mismo camino para disminuir riesgos. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de suceder ese día, hubiera cambiado de rumbo. Justo antes de cruzar el semáforo lo oyó, justo a su lado. Un grito de niña, un grito cargado de terror. Le daba miedo mirar, pero la niña seguía chillando y al fin se obligó a ello. No se hubiera visto natural que no lo hiciera. Y entonces lo vio. Justo a su lado estaban a 2 metros, 3 como mucho. 2 chavales jóvenes se la estaban llevando. La niña debía tener unos 10 años y pataleaba con ganas. No se los veía armados, no le prestaban atención, ocupados como estaban en retener a la niña. Si él corriera y les pegara un empujón con fuerza, él era grande, le sacaba 1,5 metros a los jóvenes. Tal vez podría salvarla. Tal vez si cogiera una piedra, incluso iría más protegido. Pero no pudo. La furgoneta paró junto a ellos y estos subieron a la niña que seguía gritando, ahora lágrima viva. Habían 2 personas que venían corriendo desde lejos para ayudar y sin embargo no llegaron a tiempo. La furgoneta se fue, él seguía paralizado. El semáforo se puso en verde, él bajó la cabeza de nuevo y siguió su camino a su trabajo. Temblaba. Y por primera vez en mucho tiempo no temblaba solo de miedo, la rabia lo estaba invadiendo. ¿Por qué era tan estúpido? La podría haber salvado. ¿De qué le merecía la pena vivir si era un miserable? ¿Cómo podía seguir durmiendo por las noches sabiendo que no valía nada, que era un cobarde? Unas lágrimas empezaron a rodar por su rostro. La respiración se le aceleró. Al poco tiempo estaba hiperventilando y por segunda vez en el día paró su camino y se obligó a mirar hacia atrás. Caminaría con la cabeza alta hasta el trabajo, costara lo que costara. Sentía que el cielo se le caía encima. A veces sentía que iba a perder el equilibrio. Le dio dolor de cabeza. Tenía la impresión de que la gente lo miraba, nadie parecía de fiar, pero no volvió a agachar la cabeza. Ese gesto podría parecer ínfimo para cualquiera, y sin embargo para él era un mundo. Ese pequeño gesto desencadenó el inicio de un sinfín de cambios. En el trabajo tomó coraje y en el descanso bebió de un vaso que no era el suyo. Luego tuvo que ir a vomitar al baño, pero lo había hecho, y decidió que ya no llevaría todos sus utensilios del almuerzo y usaría los del bar. Ese día, antes de volver a casa del trabajo, paró a comprar huevos. No se atrevió a abrirlos al llegar a casa, pero tomó la decisión de que lo haría la mañana siguiente. Esa noche tenía un dolor de cabeza que parecía que iba a estallarle en 1000 pedazos. Estaba cansadísimo de tantas emociones y su respiración seguía agitada. Su mujer lo encontró cambiado y se asustó un poco. Temía por su salud. Tenía cara de enfermo y sufría taquicardias. Él no le contó nada. No se veía capaz de confesarle lo cobarde que había sido dejando a la pobre niña a su suerte, ni de vanagloriarse de sus logros que parecían ridículos e insignificantes al lado de abandonar la vida de una persona. Esa noche, cuando su mujer se hubo dormido, apagó la lámpara con la que todavía solía dormir y lloró en la oscuridad. Lloró por lo sucedido, lloró por lo mal que se sentía, lloró por la tensión que le había producido enfrentar tantos miedos de golpe y lloró por todas las cosas que se había perdido en su vida y decidió que se había acabado. Enfrentaría todos y cada uno de sus miedos. Se volvería un hombre digno de serlo, un hombre en el que una niña hubiera podido confiar. Pasaron los días y él cumplió su promesa.
Sus hábitos cambiaban cada día más. Cada nuevo logro lo hacía más fuerte y lo empoderaba para dar el siguiente paso. Seguía sintiendo una larga lista de síntomas, efectos secundarios de enfrentar sus fobias, y sin embargo se le empezaron a hacer cada día más llevaderos y al tiempo fueron disminuyendo. Empezó a usar el ascensor e incluso se miraba en el espejo del mismo. Cada día al mirarse se sentía un poco más orgulloso de sí mismo. Se compró una camisa con botones y se quitó sus guantes y sus gafas de sol. Empezó a dialogar más con la gente, incluso con desconocidos. Su mujer estaba realmente extrañada con todas esas novedades. Al sentir que había algo que él le ocultaba, empezó a sospechar de que había una nueva mujer que le estaba cambiando. Él le aseguró que no una y otra vez, pero seguía sin poder confesar lo sucedido. Se moría de vergüenza de lo cobarde que había sido y pensaba que ella no querría estar con alguien así. Tal vez si se hubiera atrevido. Y todo empeoró poco más de 2 semanas después. Estaba desayunando sus tostadas con huevos revueltos cuando la vio por el televisor. Era ella, la niña. Allí estaba su foto mientras el locutor relataba cómo la habían encontrado descuartizada. Estefanía era su nombre. La cabeza por un lado, el cuerpo sin piernas ni brazos por otro. Aún no habían encontrado sus manos. Se le cayó el cuchillo al suelo. El tiempo se paralizó. Los sonidos le llegaban de muy lejos. La frente se le llenó de sudor, pero él no lo notaba. Ese día no fue a trabajar, ni al siguiente, ni al otro. Su mujer no entendía nada. Pasaban los días y él no salía de su trance. Al cabo, su mujer lo acabó dejando. Pensaba que había otra mujer por la cual había cambiado, y luego cayó en depresión al no saber sostener la situación. Él no consiguió revelar su secreto. Cayó en depresión y perdió el trabajo. No se sentía capaz de enfrentarse a lo que dirían de él si pensaban que había engañado a su mujer, y menos si hubiera podido salvar a la niña, Estefanía. Su nombre salía por todos los telediarios, ya que había sido la víctima más joven hasta la fecha. Al poco tiempo, sin trabajo, empezaron a acumularse sus facturas. Ni siquiera abría las cartas del banco, no las podía pagar. 2 meses después tocó el timbre el cartero. Abrió sucio, medio borracho, trastabillando, con una bolsa de basura que tenía medio desperdigar por el suelo, y afirmó la notificación oficial que recibió anunciando su desahucio. Ya no le quedaba nada, ni siquiera el miedo. Cualquiera hubiera pensado que acabaría viviendo debajo de un puente. Y sin embargo, lo único que se encontró de él 2 semanas y media después de haber dejado su casa por última vez fueron sus manos, en un grotesco recuerdo de las desaparecidas manos de Estefanía. Casualidades de la vida.